Perfecto, continuamos entonces con la segunda parte de la clase. Recuerden que Zoom pues tiene un tiempo límite allí de trabajo y pues malo no es que tenga tiempo límite porque como estamos grabando las clases, colocar un video en YouTube para que ustedes lo puedan ver en la plataforma larguísimo pesa más que videos cortos, entonces hay que ver el lado positivo de esto. Y recuerden que cuando se cae la conversación pues sencillamente les envío nuevamente el enlace y continuamos con la clase. Ojo, tengo que volver a tratar de retomar la pregunta que me hacía, si no recuerdo mal, Natalie, y era Sí, referencia profe. precisamente a la aplicación del principio de igualdad. Le decía lo siguiente, tenemos dos poderes, un poder ejecutivo Uy, y ahora un sí poder se escucha judicial. bien. Perdón, ok. Uf, Ok, tenía un poder ejecutivo y tenía un poder judicial. En eso estamos claros. Y les decía y les reiteraba que el CENIAT depende del poder ejecutivo. En eso estamos claros. Eso significa que puede suceder, ojo, que llegue de cierta manera un fiscal, haga un procedimiento correspondiente a lo que determina la ley en una materia específica, puede ser impuesto sobre la renta, puede ser IVA, puede ser cualquier tributo, y determine una sanción. O sea, dice, está sancionado, realizaste mal el cálculo de impuestos sobre la renta y tienes una multa, por ejemplo, y te va a generar entonces la imposición de esa obligación. Cuidado, puede darse el caso que usted revisa ese propósito que coloca en el acta de fiscalización allí y se da cuenta de que no hay o usted no considera que tiene de cierta forma una multa porque usted dio cumplimiento a la ley no fue clara, en fin, lo que haya sucedido. ¿Qué hago yo? ¿Cómo aplico mi principio de igualdad? Lo primero que usted tiene es un recurso administrativo. Usted puede ir a la administración tributaria y decirle, mire, conforme al Código Orgánico Tributario, decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con la sanción. Quiero que usted verifique esa revisión que usted hizo porque la ley establece esto que está aquí y no debe entonces aplicarse de ninguna manera esa sanción. Ojo, pero la administración tributaria a lo mejor dice no, así es y punto, porque yo soy el Estado, yo represento de cierta manera el poder, llamémoslo así. ¿Quién es el débil jurídico? Pregunto, Natalie. La persona que fue La el persona puede contribuyente. ser una natural o puede ser una jurídica, pero obviamente por muy jurídica que sea, si sea empresa polar al lado del Estado, es pequeño, es un débil jurídico. ¿Qué significa entonces, Natalie? Que yo puedo ir a un poder independiente, que es el Poder Judicial, a través del Tribunal Contencioso Tributario y realizar ¿qué? Realizar un procedimiento de demanda en donde en ese tribunal, tanto el Estado, escúchese bien, como la persona natural tiene igualdad de condiciones. Y le garantizo que con todo lo que está pasando en este país, en el sistema jurisdiccional y con todas las críticas que existen sobre el Estado de Derecho, la estadística, al menos en el Tribunal Contencioso Tributario de la región Los Andes, que queda aquí en el edificio nacional al frente de mi oficina, ¿sí? A cargo de la doctora Ana Calderón, en estadísticas, más del 80% de los casos los gana el contribuyente. ¿Por qué? Obviamente, cuando usted se va a decidir ir a la vía jurisdiccional es porque usted está seguro que eso no es así. Y usted es capaz de demostrar ante ese procedimiento, ante ese órgano independiente, que el Estado, o sea, el CENIAT, se equivocó. Pero lo que quiero decirle es, cuando llegamos a ese momento donde hay que tomar una decisión real, esa decisión de real tiene el cumplimiento entonces de ese principio de igualdad. ¿Por qué? Porque esa Constitución Nacional estableció precisamente que el Estado está representado por 5 poderes y que todos tienen una independencia y trata entonces dentro de ese principio que no se sobreponga el Estado sobre sencillamente una persona natural o una persona jurídica que no tiene las mismas condiciones. No sé si más o menos eso queda entonces mucho más claro dentro del propósito tributario, Natalie. Sí, profe, claro que sí. Muchas ¿Sí? gracias. Y no lo Sí. vamos a, y mire cómo entonces eso se veía, ojo, mire, Natalie, eso se veía, como lo expliqué al inicio, con la materia laboral, y se ve en todos los actos, Natalie, porque existe el derecho administrativo. Mire que hay muchos derechos públicos, está el tributario, está el administrativo tiene que ver con que todos los actos emanados de los alcaldes, de los gobernadores o del presidente de la República puedan también ser impugnados por el tribunal a través de el tribunal, ahora no tributario, sino el contencioso administrativo.
Hay tribunales dependiendo, hay tribunales penales, hay tribunales civiles, hay tribunales mercantiles, hay tribunales laborales y hay tribunales contenciosos tributarios, hay contenciosos administrativos, en fin. ¿Cuál es la idea de eso? Una especialidad. ¿Qué pasa si de repente usted, por ejemplo, necesitaba que le dieran su contrato de alquiler de un terreno ejido? Vamos a poner un ejemplo, y ese terreno ejido es de una empresa, ¿sí? Del local de la empresa aquí en San Cristóbal. Y resulta de que la alcaldía no le quiere responder al respecto. ¿Qué hace usted? ¿Quién es la alcaldía? Pues la alcaldía es un ente del Estado. Será regional o municipal, pero es una institución del Estado. ¿Cómo hago yo? ¿Quién es el jurídico? ¿La empresa, el dueño del terreno, de la bienhechuría del terreno ejido o el Estado? Pues nosotros que somos el deber jurídico, ¿qué hacemos entonces? Vamos entonces a un tribunal especialísimo que es el contencioso administrativo y hacemos entonces lo conducente a qué? A que de una u otra forma se dé cumplimiento a algo. Muchas veces, a veces, las personas dentro de su proceso cultural no conocen eso y entonces por lo menos se va la luz, se nos quema el televisor y no vamos al control administrativo a demandar a Corpoelec porque se nos quemó el televisor. Pero eso se puede dar, eso se puede hacer. Que no lo hagamos, eso es otra cosa, pero eso es parte de una realidad porque es un derecho que corresponde al Estado, que es un servicio público constitucionalmente y que tiene unas garantías especialísimas y que debe darse cumplimiento a esas garantías. Me desvío un poco, pero es para tratar de que quede mucho más claro ese principio de igualdad. En este caso lo estoy refiriendo al tributario, a la condición tributaria, pero aplica obviamente ese principio en el marco constitucional a todos los sentidos. ¿Sí? ¿Dudas al respecto? Pregunto. No, profe. Profe, ¿dónde queda ese tribunal? ¿Dónde queda ese tribunal? También queda aquí al frente de mi oficina, Edificio Nacional. El doctor José Gregorio Morales es el juez a cargo del Tribunal Contencioso Administrativo y la doctora Ana Calderón del Contencioso Tributario. Dígame, Levi. ¿Dónde queda su oficina? Frente a el Edificio Nacional está en el centro, frente a la Catedral de San Cristóbal. Muy interesante eso que nos informó, profe, de verdad. Claro que Gracias, sí, profe. es que es muy interesante estudiar, Dimas. Para eso estamos. Y es interesante que ustedes pregunten todo lo que se les ocurre, porque si no, de repente, pues uno no hace la clase. La clase se hace con ustedes, muchachos. Los profesores no hacen nada. Ya está la universidad, uno va y casi que se sienta a llorar viendo eso solo. Hemos tenido que ir a veces a algunas cosas allí en la universidad los profesores, y uno va y ve esas instalaciones y se sienta uno como a llorar porque uno está acostumbrado a que el alma de eso son ustedes. Ahora, el alma de eso son ustedes desde el contexto real de este proceso educativo donde exista un feedback, una posibilidad en que ustedes participen. A veces uno, si no hay participación en un salón de clase, pues la clase se hace fea y dicen, no, hasta eso ni me gusta esa materia. No, no es que no me guste la materia, es que la clase la hacemos todos, ¿ok? Y gracias de verdad por participar, por preguntar. Preguntas no existen bobas, existen preguntas muy buenas, ¿ok? Y el que se equivoque en cualquiera de las cosas que estemos hablando, pues es la mejor equivocación que pueda suceder. ¿Usted cree que usted es el único que se equivocó? Puede ser que de todos sus compañeros muchos tenían la misma duda y si no la tenían, por lo menos usted no se la lleva. Para eso está pagando en la universidad, para eso usted está buscando una forma de formarse, ¿ok? Entonces, adelante, conmigo pueden preguntar lo que sea y obviamente siempre voy a responder, siempre con respeto y dentro del contexto académico, porque esa es la idea de esto, ¿ok? Profe. Dígame, Jennifer. Buenos días. Buen día. Profe, me acaba de llegar la luz y estoy un poco perdida. ¿Será que me puede dar un breve resumen? Por favor. Bien, Jennifer, muy breve. Estamos hablando nuevamente, retomando los principios de lo que es el derecho tributario. Desde el marco constitucional, habíamos quedado en la clase anterior hasta el principio de capacidad económica y contributiva. Empezamos a trabajar hoy el de progresividad y el de igualdad. Esa es más o menos la idea que tenemos y estamos tratando de centralizar la aplicación del derecho tributario enfocado ahora en el impuesto sobre la renta, que es lo que vamos a desarrollar este año académico. Y veíamos entonces que si una persona gana más dinero, pues tiene que pagar más dinero tributariamente porque es el cumplimiento del deber constitucional y además estábamos hablando del principio de igualdad. ¿Cómo aplica la igualdad? Y decíamos entonces que la igualdad no tenía que ver con que todos realmente somos iguales, sino que profe, no me deja activar el micrófono. Dice que el anfitrión no me lo permite. Freida, qué raro, Freida. Vamos a ver. ¿Dónde estás aquí? Ya sigo con lo que estaba diciéndole, Jennifer, que pues me preocupa que no puedan hablar. Tranquilo, profe. No consigo a Freida. Freida. Es Freda, profe. Freya. Pues Freya, yo lo tengo aquí que puedes activar el micrófono cuando quieras. Bueno, continúa entonces. Eso es más o menos el resumen y hablaba entonces desde ese principio de igualdad que
la igualdad no era que todos éramos iguales del todo, sino que sí existían unos débiles jurídicos y estaba tratando de plasmarle cómo entonces existe esa posibilidad de que el Estado proteja al débil jurídico. En este caso, el débil jurídico es el contribuyente. Hablábamos entonces que los poderes públicos son 5 y cómo entonces el Estado tenía que someterse al mismo imperio del mismo Estado a través del Poder Judicial y ser sencillamente una parte más en una demanda en materia tributaria por una multa que puede haberse generado con referencia al impuesto sobre la renta, con referencia al IVA, con referencia a cualquier cosa. Eso es más o menos lo que tratamos de conversar hasta ahora, Levi. ¿Sí? Muy chiquitico el resumen, pero de todas maneras luego ves la grabación que está allí quedando, ¿sí? Vamos a continuar Ok, entonces. perfecto. ¿Alguna otra duda sobre el principio de igualdad o eso queda completamente para pasar al otro principio? Quedó bastante claro. Profe, Dígame, yo tengo una duda, Ariana. referente, sí, correcto, en cuanto a la cátedra, ya que habla No habías que... hablado hoy, Ariana, siempre hablas desde el principio. Ya se me hacía raro. Ah, Mire, créame algo, porque no las veo, no las he visto todavía, no es como antes que uno iba a clase y los veía y se quedaba con las caras de ustedes. Ahora se aprende uno los nombres y las voces, ¿no? Es increíble como de una u otra forma y tenemos nada más 3 clases, creo, pero ya uno sabe cuáles son los que participan. Es como Dimas participa siempre, eso me parece muy bien. Dígame, Ariana. Ok, ya que estamos hablando sobre el sujeto débil en referencia al patrono y el empleado, también vamos a aprender a calcular las ARI, que es la retención para los empleados, y así Claro que entraría en el sí, impuesto de la eso es renta, ¿correcto? conmigo, el decreto 1808, vamos a aplicar cómo calculamos el ARI, el ARC, cómo lo vamos a hacer, cómo es el decreto 08, a quién le vamos a hacer retenciones, todo eso lo vamos a ver, Karina, claro que sí. Paso Ok, a paso vale, caminamos. vale. Ok, ¿algo más? ¿No? Continuamos entonces. Bien, nos vamos entonces al principio de justicia y equidad. ¿Quién me colabora con la lectura de el principio de justicia y equidad? A ver, ahí 20, ¿qué? Yo, Yo, profe. yo quiero. Atalí. A Ajá. ver, bueno, pónganse de acuerdo, Es- dale, cualquiera. no, dice, este principio se encuentra recogido en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al establecer que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas, en el cual debe interpretarse y aplicarse en forma conjunta con los principios de capacidad económica, contributiva y de progresividad ante comentados. Ok, vamos a hacer algo. ¿Alguien más quería leer y qué entendió de eso? Y luego le doy la explicación para que sea divertido. Claro. Profe, A yo, ver, Rosbeli. pues yo estoy escuchando a lo Ya que vimos estaba el leyendo. 316, lo leímos en la clase pasada. Creo que lo recuerdan, ¿sí? Mm, Está en el chat. el Sí, artículo profe, sí. 316, sí, Ah, bueno, está en el chat. pero siento así como que Ajá. otro principio que queda sin efecto. Uy, ¿por qué? A ver, cuénteme eso. En materia Porque tributaria. dice justicia, dice principio de justicia o equidad. Este principio se encuentra en el artículo 316 en la Constitución, al establecer que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas. Pero entonces en lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, Ujú. entre persona natural, jurídica y el objeto, o sea, yo siento que no es justo. O sea, el 34% no es justo para todos. Correcto. Mire, primero quiero decirles algo como abogado. Los abogados siempre tenemos un concepto claro de justicia que es el de Ulpiano, ¿sí? Y dice que justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a quien lo que le corresponde. Escúchese bien, una cosa que eso es muy alturista, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, darle cumplimiento a ese contexto de justicia es complejo, ¿no? O sea, no es tan fácil entonces darle a quien lo que realmente le corresponde, porque es que tenemos a veces puntos de vista y algunos pensamos que le corresponde más o le corresponde menos, ¿sí? Ahora, lo que sí se recoge de todo este proceso tributario es precisamente ese análisis que tú haces. Vemos entonces cómo no es justo realmente que porque el Estado no quiera actualizar algunas cosas, que es su obligación, porque adicional está en la ley, es obligatorio que el CENIA presente y que al final se apruebe la unidad tributaria con más o menor valor, ¿sí? Eso es una obligación legal. ¿Y cómo entonces eso genera inmediatamente una
distorsión en la aplicación de la norma tributaria y a su vez entonces genera que no se dé cumplimiento a un proceso de justicia y todos tengamos entonces que pagar, si es en materia de impuestos sobre la renta, un 34% sí o sí. Ojo, y además de eso tampoco es justo si eso lo equiparamos al propósito económico. ¿Por qué? Recuerden que las bases imponibles, o vamos a hablar a partir de ahorita, que las bases imponibles de los tributos son diferentes. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, la base imponible para el cálculo es ¿qué? La base imponible va a ser la utilidad o la pérdida. ¿Cómo hallo yo la utilidad o la pérdida? Ingresos menos costos menos gastos. Ya ustedes en cuarto año son unos expertos con eso, ¿sí? Ingresos menos costos menos gastos. Ahí tengo la utilidad, pero ya va. Esa no es la misma base imponible para el IVA. Para el IVA es que yo agarro un producto, si lo voy a fabricar, lo fabrico, está completamente listo, vamos a suponer que es este lápiz, ¿sí? Tomé madera, tomé grafito, tomé metal, tomé goma y hice un lápiz. Ese lápiz le voy a agregar a eso, ¿qué? Un monto de utilidad y sobre el costo de producción más el monto de la utilidad, voy a colocar entonces un precio que ya el Estado me dice que es el 16% de IVA. Entonces la base imponible es distinta, ¿sí? A la utilidad real que aplica para el impuesto sobre la renta. Y si vamos a ver, por ejemplo, el impuesto de grandes transacciones financieras, me dice que es el ingreso, que es el gasto, perdón, lo que yo gasté, la erogación de dinero, ya no tiene ni siquiera que ver con la utilidad. Y si vemos tributos como la patente de industria y comercio, dice que es el ingreso. Entonces, vemos como que la base imponible son muchas cosas. Al final, entonces, si es o no es justo, va a depender de que el Estado garantice eso a través de la normativa. Probablemente la normativa se pudo hacer bien hecha, pero hay unas cosas que están insertas dentro de esto, que es que estamos en unos países con condiciones inflacionarias. Ojo, de eso no escapa Colombia, de eso no escapa Chile, de eso no escapan otros países, México, en fin. Todos tienen procesos, claro, nosotros tenemos uno muy grave, tenemos ya una hiperinflación, unas condiciones que se salen y entonces precisamente su análisis es válido. A lo mejor entonces hay una deficiencia dentro del propósito del cumplimiento de la justicia y de la equidad. Sin embargo, tengo que decir la verdad, por la verdad murió Cristo, dice por ahí el dicho. Ojo, también existe un propósito de igualdad en el sentido de que al menos, como lo explicaba en el principio anterior, tenemos la posibilidad de estar en condiciones iguales ante un tribunal con el Estado y tratar de defender nosotros una posición, porque ¿qué es lo feo que sucede, Rosbeli? Que muchas veces, primero los contadores los están viendo solamente como tributaristas, y resulta de que no es lo único que nosotros hacemos. Nosotros podemos ser auditores, nosotros podemos hacer análisis de costos, análisis de muchas cosas, financieros y demás. ¿Ok? No solamente somos para hacer declaraciones de impuestos o para ser tenedores de libros, ¿sí? Es lo que prácticamente se ha llevado por el miedo que se le tiene o el terror que se le tiene al CENIAT. Pero más allá de eso, nosotros tenemos esa realidad también de que muchas veces hacemos nuestro trabajo, lo tratamos de hacer de la mejor manera, tratamos de entender lo mejor que dice en la norma y resulta que viene un desadaptado, no se le puede llamar de otra manera, que a veces ni siquiera profesionales, porque ha pasado. Han habido fiscales que son ingenieros, ni siquiera son abogados, ni siquiera son contadores públicos y ni siquiera los abogados, porque los abogados no tienen nada que hacer allí. Tendrán que estar en la división la división jurídica cuando tenga que recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo, a la demanda, a hacer la defensa del fisco. Pero el técnico, el que hace el cálculo, el fiscal en fiscalizaciones debe ser un contador público, debe ser mínimo un administrador o un economista, porque de lo contrario que estamos hablando, cada quien zapatero a sus zapatos. Yo veía antier precisamente que cambió el ministro de Economía, yo dije, bueno, ¿cuál es el ministro de Economía? Porque una vez nos colocaron un sociólogo, ¿qué sabe el sociólogo de Economía? Entonces ahorita pusieron un abogado, con todo el respeto de mis colegas abogados también, porque hay que ver entonces, ahora, si es también contador público o economista, me callo la boca, pero yo revisé el currículo y no dice nada de eso. Es solamente abogado de la Universidad de Carabobo. Y entonces va a representar al Ministerio de Economía. Entonces, si ponemos al ministro de Salud y el ministro de Salud tampoco es un médico, pues, ¿qué estamos haciendo? Esa es la distorsión que puede generarse en un momento determinado en el Estado. Bueno, a veces me voy por otro lado. ¿Dudas al Profe, una respecto? pregunta. Sí, Carlos. profe, ajá, pero en este caso, ¿no hay alguna ley o algo que diga que tenga que cumplir con esos requisitos para establecer ese cargo? O sea, que no sea un ingeniero el que vaya a llevar las cuentas o vaya a hacer ese tipo de cosas. O un médico. Lamentablemente no. No existe una ley que diga eso. Hoy en día es a dedo, casi. Hoy, exacto, pero entonces vemos como nombraron el mismo día al ministro de Educación.
Coño, ya va, es que en este país el ministro de Educación fue Rómulo Gallegos, Arturo Uras Pietri, o sea, gente que era respetada para que tenga un caso de eso. ¿Quién es esa señora con qué credenciales? No es por criticar, no me interesa la política, pero es que a veces llega un punto, estamos hablando del principio de justicia y equidad. Vamos al grano de esto. Si no hay la persona adecuada, idónea, que tenga la capacidad técnica, no, puede ser intelectual muy bueno, pero en otro aspecto, técnica, en ese rol, lamentablemente hay distorsión. ¿Qué considero que está pasando? Creo yo, no sé, puede suceder que la persona que está manejando seguramente el fisco nacional no es un economista ni es un contador público. Yo no sé si ustedes investigan y me dicen en la próxima clase quién es David Cabello, si es que realmente es el economista, es contador o es administrador, para que tenga la capacidad de ser superintendente, por ejemplo, y haga entonces una sugerencia de el aumento o no de la unidad tributaria. Ojo, cuidado. Eso es una realidad que tenemos que analizar desde el punto de vista solamente de la practicidad, porque vuelvo e insisto, ¿cuál es la idea de este país? Que si esto tiene que mejorar el día de mañana, sea cualquiera de ustedes el que ocupe un cargo dentro de una institución, y no porque ocupe por figurar, sino porque ocupe porque técnicamente se vea este propósito de que se cumpla por lo menos con esos principios constitucionales básicos que debemos tener todos, ¿ok? De todas maneras, vamos a recordar un poco el artículo 316 por si acaso, para que lo leamos y no quedemos solamente allí. Y dice, el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas se refiere a los pagos, inclusive en materia tributaria, según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo mucho ya al principio que acabamos de hablar ahorita, y atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional, la elevación del nivel de vida de la población, y para ello se sustentará en un sistema eficiente de recaudación de tributos. Habrá que ver si ese sistema también es eficiente, porque vemos entonces cómo el mismo Estado, producto de esa distorsión económica, perdió el control que llegó a tener unos años atrás sobre el ingreso que podían tener los contribuyentes. ¿Por qué? Porque sencillamente anteriormente todo se hacía por punto de venta, todo el mundo pagaba, creíamos en el bolívar, y el Estado fácilmente entonces podía revisar cuáles eran los ingresos del contribuyente y podía verificar si todos esos ingresos tenían entonces la posibilidad de ser declarados o no declarados, y si había evasión fiscal o no había evasión fiscal. Al momento de que empieza a funcionar divisas, sea dólares, sea pesos, sean euros, lo que sea, en todo lo que es el contexto nacional económico, pues genera entonces que muchos contribuyentes dejan de facturar hoy dejan de declarar tanto las facturas de compras como de ventas, y entonces se empieza también a generar un propósito de evasión fiscal. ¿Cómo se da eso? Bueno, eso se da por también culpa del Estado, porque el hecho de que el bolívar no tenga la solidez que tiene o ni siquiera pueda funcionar de forma correcta el sistema económico monetario, pues eso va a traer como consecuencias un proceso de distorsión tributaria también, ¿ok? Bien. Sí, Profe, profe. dice que David Cabello es egresado de la Academia Militar. Nada que Bueno, ver. como todos los que hay en este país, todos son muy buenos, esos militares son genios, ellos saben de todo, es increíble. Profe, Dígame, Dimas. supuestamente es el hermano de Diosdado acá. Ah, claro que no es que supuestamente es, pero es que no nos importa que sea el hermano, puede ser el hermano, pero que si es el hermano, pero es muy bueno, nos callamos y no pasa nada. Supuestamente tiene un título en ¿Un título en qué? contaduría pública. Ah, bueno, ojalá que sea La cierto. página, ¿no? Me imagino que la bolivariana, No, mentira. pero no sé, no vamos a criticar eso ahorita. Esto, bien, continúo. Vamos con el siguiente principio. ¿Quién me lo hace el favor de leerlo? Principio de no confiscatoriedad. Yo. Principio de no confiscatoriedad. Andri, Este cuéntame. principio es interpretado como la prohibición a una tributación excesiva, que conlleva a que el sujeto pasivo se vea limitado y lesionado en lo que se refiere a su derecho de propiedad. El mismo debe ser interpretado en forma conjunta con el principio de capacidad contributiva. Vamos a pararnos acá, y esto tiene mucho de qué hablar. Si hay tela que cortar con los anteriores, con este más. ¿Por qué? Cuidado. Repito, principio es interpretado como una prohibición a una tributación excesiva. Parémonos allí. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del contexto tributario, vamos a tener que ver cuál es el contexto sancionatorio. El contexto sancionatorio en Venezuela está basado en tres aspectos: ilícitos,
formales, ilícitos materiales y ilícitos penales. ¿Sí es correcto? Creo que hablé de eso en la clase pasada, Andrés, ¿sí o no? Sí, usted habló de eso en la clase pasada. Perfecto. ¿Quién me hace un recuento? Porque quiero saber qué quedó de eso. Les escucho. ¿Hasta qué hora es esta clase? 12 y 10, Santísima Virgen. El tiempo sí pasa rápido, yo no entiendo. Dios mío. Ok, Profe, hábleme, Ariana. en los ilícitos formales, usted nos explicó que es como dejar de cumplir con cosas formales como no declarar antes del 15 del mes o no llevar la carta de actividad. Esas son cosas formales. Yo de hecho se lo pensé como cosas de documentos y esas. O Ok. no hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Y en No los dar ilícitos, cumplimiento a una obligación allí puntual, que puede no ser sencillamente un pago tributario, ¿sí? Puede ser notificar exacto, un cambio de domicilio, una inicio de correcto. operaciones comerciales, llevar el libro de compras, llevar el libro de ventas, llevar el libro diario, llevar el libro mayor, llevar el libro de inventarios, y si llevarlo bien. Si es el libro diario hay que tenerlo sellado, como dice el Código de Comercio. Si es el mayor no es indispensable sellarlo. Si es el de inventarios, entonces sí es necesario sellarlo, ¿sí? Entonces Bien. tiene que ver con el cumplimiento de eso. Significa entonces que, ¿qué pasa, Ariana? Si yo no lo hago, ojo, si yo no lo hago, voy a tener una sanción. Pero mire cómo habla el principio de no confiscatoriedad. Dice, a una prohibición de una tributación excesiva. O sea, que el Estado no se quede con todo el dinero que yo tengo, ¿sí? Eso más o menos tiene que ver con eso, mirándolo desde ese primer momento. Ojo, pregunto, les hablo hace un momento, ¿cuál es el monto del impuesto sobre la renta? En todas las tarifas el máximo, 34%, ¿sí o no es correcto? Ojo, Sí. si es 34%, ¿cuánto es lo máximo que yo me puedo ganar según la ley de costos y precios justos? 30. El 30. Ajá, yo como persona natural, ¿sí? Yo como persona natural, tengo que poner mi patrimonio, arriesgarlo en muchos sentidos, porque puede que yo gane dinero y puede que no. ¿Cuántas empresas crean todos los días y cuántas cierran? En todos los aspectos, desde el aspecto de alimentos, servicios, en fin. Entonces, estoy colocando un patrimonio allí que pudiera llegar el caso a no tener ese propósito que tenía, que era ganar o devengar una utilidad. Allí entonces tenemos que yo, que pongo el patrimonio, que hago el riesgo, que trabajo, que pago un personal, solo puedo ganar el 30%. Y el Estado, según la ley de impuestos sobre la renta, tiene la posibilidad de ganar ¿cuánto? El 34. ¿Qué es más? 34 o 30. Obviamente 34. Entonces ya va. Ahora podemos entender que hay cumplimiento del principio de no confiscabilidad desde la prohibición excesiva tributaria. Creo que no. Porque además no es el único tributo que yo voy a pagar. Tengo que pagar otros tributos como impuesto a grandes patrimonios, como impuesto a grandes transacciones financieras, como IVA, en fin, impuestos Con sus municipales retenciones como y eso. publicidad y propaganda, porque para poder vender tengo que pagar el derecho de publicidad y propaganda, de tener un aviso allí con tales dimensiones. Patente también. ¿Cómo? Actividades Patente. económicas, precisamente patente, en fin. Si nos ponemos a enumerarlas pueden salir más, porque si es una empresa de licores, impuesto de licores, si estamos hablando y la patente de licores, si estamos hablando de una empresa de una farmacia, entonces tenemos que pagar conforme a la ley de drogas. Si estamos hablando de una clínica, entonces que si para el diploma de desechos al ministerio no sé qué, al ministerio no sé qué más, y una serie de tributos que van a salir adicionales. Entonces vemos cómo hay otra serie de contextos tributarios que hay que cancelar conforme al objeto específico. Si estamos hablando de una empresa de telecomunicaciones, hay que pagar conforme a la ley de telecomunicaciones a Conatel los impuestos tributarios que corresponden a esa proporción específica que es el objeto. Al final, ¿cuánto queda si solamente me puedo ganar el 30 y ellos se ganan todo lo demás? ¿Hay o no hay cumplimiento de una condición tributaria excesiva? Esa es la pregunta y el análisis que yo quiero. Ojo, todo lo que estamos hablando aquí solamente se hace, y lo quiero repetir por favor, para los efectos académicos, muchachos. Necesitamos entender y comprender e internalizar cómo funciona. Esto es teoría, sí, es teoría. A veces es tediosa, aburrida y todo lo que sea. Uno busca la mejor manera de que no sea tan aburrido.
y voy a ver cómo hacemos para no estarnos ahí a dormir leyendo los artículos de la ley de impuestos sobre venta, porque tenemos que leerlos y analizarlos paso a paso. Y eso es parte del cumplimiento de la norma para después poder hacer ejercicios prácticos, porque si no, imposible. Si no entendemos qué dice allí, como carrizos vamos a poder hacer los ejercicios prácticos. Pero es que necesitamos, en este caso, comprender e internalizar, porque el día que salga una sanción, salga un proceso, tenemos que ver cómo vamos nosotros a decirle al contribuyente que asesore. Ustedes no van a poder litigar en tribunales, quiero que eso lo sepan, pero ustedes pueden atender ante la vía administrativa todos los reclamos. El Código Orgánico Tributario permite que los contadores públicos puedan hacer recursos administrativos y ustedes los van a recurrir sin necesidad de un abogado. Solamente se requiere el abogado cuando vayan a la vía contenciosa tributaria, o sea, al Tribunal Contencioso Tributario. De lo contrario, por la vía administrativa ustedes pueden recurrir y muchas cosas se resuelven por esa vía. Cuando ya no se puede, pues ni modo. Se tiene que ir a la siguiente vía donde hay condiciones de igualdad y aplica ese principio de igualdad de condiciones donde la administración tributaria están igual como yo. Pero hay otras vías interesantes que ustedes deben de conocerlas. Entonces, esas son cosas muy bonitas que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender todo eso que vamos realizando día a día dentro de nuestro propósito profesional, ¿ok? ¿Dudas hasta ahora? No, Bien. todo bien, profe. Sigue diciendo No, entonces pero al bien. principio, dice que conlleva que el sujeto pasivo se vea limitado o leccionado en lo que se refiere a su derecho de propiedad. Paremos allí. ¿Quién es sujeto pasivo? Lo dije en la clase pasada, cuidado con esos términos. El sujeto pasivo soy yo, el contribuyente. A veces la norma o cuando hablamos de materia tributaria hablamos de contribuyente o hablamos de sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. ¿A través de quién? De quien esté cobrando. Si estamos hablando del ámbito nacional, el CENIAT. En el ámbito regional, la Hacienda Pública Estatal, y si estamos hablando en la región, pues la Hacienda Pública Municipal. Y si estamos hablando de tributos nacionales especialísimos, por ejemplo, entonces CONATEL pudiera ser en el caso de que sea una empresa de comunicaciones, porque esa ley establece tributos. Ojo, los tributos no son solamente los que establece el CENIA o los que recauda el CENIA. Hay otras instituciones que también recaudan tributos que tienen que ver con el propósito tributario y hay muchos para eso, que si el deporte, que si las drogas, que si en fin, una serie de cosas que tienen instituciones diferentes que hacen el proceso de recaudación y nosotros los contadores públicos tenemos que hacer ese proceso de cálculo. Entonces quiero aclarar por lo menos qué es cada una de las cosas. Y cuando hablamos del derecho de propiedad es un derecho constitucional, un derecho establecido y plasmado en la Constitución. Entonces ya va, no puede entonces el Estado, no debe el Estado, según el principio de no confiscatoriedad, tener una tributación excesiva y lesionarme mi derecho de propiedad, quitarme las cosas porque sí. Entonces muchas veces hay que analizar las condiciones legales. Ustedes vieron algo que llamaban derecho y legislación mercantil, ¿sí es correcto? ¿Quién les dio clase? Sí, El ¿Quién lo dio? profesor Leoncio Cuenca. Cuenca, excelente. Leoncio Cuenca también es abogado y contador público. La profesora nos dio Soraya Laza, creo que se llamaba la profe. No la conozco a la profesora. A veces la da Leoncio, a veces lo da el profesor, ahora es candidato a la alcaldía. Utrera. No, no, Y yo la doy, pero la doy en administración. Ok, perfecto. ¿Qué pasa allí? Allí empezamos a interpretar las figuras jurídicas. Ojo, las figuras jurídicas y veíamos que esas figuras jurídicas tenían de cierta manera un basamento del contexto del derecho de propiedad. Veíamos entonces cuando creamos una sociedad mercantil, una sociedad anónima, una compañía anónima, el patrimonio estaría limitado única y exclusivamente ¿a qué? A la empresa, a lo que esté establecido allí. Entonces vemos que habría que ver que yo como empresario, si yo puse un patrimonio específico, $100 o $1,000 o $2,000 o $5,000 para crear esa empresa y representé unas acciones ya sean preferentes o comunes en esa condición, yo voy a responder por ese monto. Si llegase a haber algo por encima de ese monto, no deberían o no tendría por qué el Estado generarme a mí un propósito donde se me limite mi derecho de propiedad. Y vemos que eso a veces en la práctica no sucede. A veces vemos cómo se congelan cuentas, se ordena esas medidas anticipadas, buscando la forma de que el contribuyente pague, y estamos viendo cómo cuando se está estableciendo este nuevo Código Tributario del año 2020, se trata entonces de que el contribuyente primero pague la multa, después recurra a la vía contenciosa tributaria a ver qué pasa, y el Estado no te va a regresar bolívares. Al final, ¿qué te va a regresar? Te va a regresar es
unos documenticos, unos papeles que se dice, bueno, en los demás tributos que vengan usted puede descontar. Con esta inflación, cuando yo vaya a descontar eso, ¿qué vale? ¿Hay o no hay lección entonces de ese derecho de propiedad? Claro que hay lección del derecho de propiedad. Esas son cosas que hay que criticarlas de forma sana dentro del marco educativo, solamente dentro del marco educativo y para efectos académicos en la cual ustedes tengan la posibilidad de ir entendiendo cada una de estas cosas que vamos revisando. Termina diciendo entonces el principio, el mismo debe ser interpretado en forma conjunta al principio de capacidad contributiva, obviamente al principio de la capacidad que yo tengo. Y vuelvo a repetir el ejemplo con que casi que inicié la clase con el tema de la facturación. ¿Podrá entonces alguien que no tiene recursos económicos comprar una máquina fiscal de $2,000? Ya va. Esa es una cosa totalmente absurda. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si hay una limitación al derecho de propiedad, yo tengo que casi que deshacerme de todo para satisfacer al Estado con una máquina que no me va a generar nada, solamente me sirve para darle una factura al cliente y lo peor de todo, el cliente ni importa la factura, sino que es una obligación mía entregarla. Uno ¿Dudas al vota eso. respecto? O la vota, sí. Natalia, así es. ¿Dudas? Cuénteme. No. Chévere, bonito. Pues sí. Sí, Bueno, profe. bien, ni modo. El horario dice que no quiero pasarme de vivo y darle más clase de lo normal. Nos vemos entonces, Dios mediante, en la próxima clase. Reviso por acá. Esa clase va a ser, a ver, presencial el día con ustedes. Tributación 1. El viernes, o sea que nos vemos el día viernes. Dice acá que en la biblioteca del edificio A es donde está dispuesto y ese día tiene análisis de estados financieros. Creo que con el profesor Ángel Pernilla, ¿sí? O no sé si dice suplente. ¿Cómo? Fidel Duque. Y el Duque. Ah, la voy a dar Fidel por ahora porque creo que el profesor está en Estados Unidos, ¿sí? Sí. Perfecto. ¿Dudas al respecto? Vamos a hacer un cierre de esto hoy. Por favor, ¿quién me colabora con ese cierre? Profe, una pregunta. Sí, señora. Denis, de Danelis. Discúlpeme los nombres. Estoy tratando de aprenderme. Ya voy con calma. Danelis. Dime, Danelis. Ahorita que las clases presenciales comienzan, en el caso de los estudiantes que no están en el país, ¿las clases serán grabadas? Uy, Danelis. Esa pregunta yo mismo me la he hecho. No tenemos una respuesta a eso y lo que me preocupa más es algo, Danelis. ¿Qué pasa? Yo estoy mirando cómo hago porque supuestamente yo tengo para entregar la planificación académica hasta el 30 de octubre, ¿ok? Y debo entregarle la planificación a la escuela y entregársela a ustedes para ver qué es los temas que vamos a ir desarrollando y todo lo demás. ¿Por qué no la he hecho? Primero porque a mí me entregaron los horarios la semana pasada. Los presenciales, los otros ya los habían entregado porque habíamos iniciado clases, pero los presenciales. ¿Cómo hago yo para planificar qué temas voy a dar durante todo el año si no tengo los horarios académicos para saber que hoy es lunes, que hoy es martes, dependiendo de cada horario, pues uno va haciendo la planificación? Veo lo siguiente, en el horario presencial están todas las horas, o sea que el viernes, según yo veo, tenemos clase. Si vamos al caso, desde las 9:45 yo salgo a las 11:15, que se dividan los grupos es un tema, pero al final todas las horas académicas de esa semana están en ese día. O sea, lo que vemos en la semana que no es laboral durante 2 clases o 2 días, se supone entonces que todas esas horas están integradas el día viernes. Aquí es muy fácil para mí grabarlas y yo les colaboro con eso. Mire, yo no tengo ningún problema. Por mí pueden escuchar eso. Lo único que yo les pido es que toda la información que decimos aquí se quede en el recinto de clase como si estuviéramos en el aula. Se supone que estamos para un proceso de aprendizaje. Si decimos bueno o malo y solamente lo hago con mucho respeto y dentro del contexto académico, no más, ¿ok? Porque no me interesa otra cosa. Pero por eso no tengo problema con las grabaciones. Decir que yo también voy a grabar la clase el día de la clase normal, eso me queda como bastante difícil. Yo creo que ustedes a través del delegado, a través de la planificación que ustedes realicen, pueden de repente grabar la clase y si pueden enviar esas notas por el grupo, por mí no tengo ningún problema, por el grupo de Telegram como para que tengan seguimiento de la clase. Porque ¿qué pasa entonces? Imagínense que yo de la clase del viernes adelante algo y luego tenga que regresarme al tema de hoy y volver otra vez a empezar. Eso me va a quedar muy complicado porque ¿cuándo termino los temas? No sé. Sí, Profe, claro, aparte porque que si por ejemplo tenemos dividido en 2 grupos,
como que no vamos a poder ver todo el material así como estamos Yo les garantizo ya que lo vamos a ver, acostumbrados. por eso no se ¿Sí? preocupen, sí, de alguna manera lo vamos a ver, a sea con más horas, de alguna manera lo vamos a ver al final. A mí me gusta Profesor, dar Claro, todo el porque tema. si vamos a tener nada más, póngale 2 horas y después el otro grupo